Buenos días, chicos. Vamos hacia la siguiente clase, que son los tipos de personalidad. Vamos a seguir viendo, pero ya con unos ejemplos más específicos. Entonces, en la clase pasada habíamos visto los tipos de personalidad neuróticas, perversas y psicóticas. Y ahora pues vamos a ver de cada una de ellas estos ejemplos. De las neuróticas vamos a ver el obsesivo compulsivo, que también se le conoce como TOC, la personalidad histriónica o histérica y la personalidad dependiente. En las perversas vamos a ver la personalidad sádica y masoquista, y en las psicóticas vamos a ver el esquizoide, la narcisista y depresiva o melancólica. Bueno, como personalidades neuróticas, primeramente vamos a ver el obsesivo compulsivo, que tiene ideas persistentes sobre determinados temas difíciles de erradicar, excesiva necesidad de perfección, exactitud y control, así como frustración, enojo y tristeza cuando esto no se consigue. Entonces, la persona obsesiva compulsiva, por ejemplo, tiene que estarse lavando las manos, por ejemplo, constantemente para sentirse que está limpia, o tiene que checar en la noche si las ventanas y las puertas quedaron bien cerradas, si la estufa está bien apagada. O sea, si tienen actitudes donde ellos no pueden controlar y se sienten incómodos al no hacerlas. Si van en la calle, regularmente no quieren pisar las rayas del piso o algún obstáculo, lo evitan. Entonces son personas que siempre están en constante obsesión por las conductas que van presentando. Aquí nos dice más o menos algunas características. Dice, las personas que tienen este trastorno se muestran inflexibles ante el cambio y se molestan si la rutina se ve alterada debido a su obsesión por el orden. Por consiguiente, son ansiosas y tienen dificultad para completar las tareas y tomar decisiones. Las personas que tienen personalidad obsesivo-compulsiva suelen sentirse incómodas en situaciones que están fuera de su control y como consecuencia de ello tienen dificultad para mantener relaciones interpersonales positivas y sanas. Si ustedes vieron la serie de Big Bang Theory, pues Sheldon era de este tipo de personalidad. Bueno, seguimos con las personalidades neuróticas y tenemos el histriónico o la histérica. Actúan de manera muy emocional y dramática. Desean afanosamente resultar atractivo para los demás y ser el centro de atención. El arreglo personal suele ser muy elaborado. La demanda excesiva de atención, la victimización, el chantaje y los dramas son sus medios básicos de interacción social. Entonces aquí como muestra les puse a Lady Gaga, que es una de las que presenta este tipo de personalidad, y pues el guasón, ¿no? En este caso es este personaje que vimos ya en la película, en donde son personas que quieren resaltar de alguna u otra forma, hacerse ver por los demás y mostrarse tal y como son, pero de manera estrafalaria. El trastorno histórico, dice, es el centro, quieren ser el centro de atención de todos los centros sociales, ¿no? Las personas con trastorno de personalidad histriónica suelen expresar sus emociones de manera exagerada, suelen ser vanidosas y egocéntricas y se sienten incómodas cuando no son el centro de atención. Bueno, vamos a pasar a la personalidad dependiente. Tendencia a buscar recibir constantemente favores por parte de los demás y de manipularlos para que nos dejen de brindar dichos favores. Esto se debe a creer que no se poseen las capacidades de autonomía y autogestión y a un sentimiento de indefensión permanente que deriva en un temor exagerado a ser rechazado o abandonado. Entonces hay personas que son muy dependientes de su pareja o hijos que son muy dependientes de los padres y que quieren constantemente que estén con ellos porque sienten ese temor de ser abandonados. Aquí vamos a ver algunas características. Dice miedo al abandono y a la separación. Se les dificulta expresar desacuerdos con otros. Tienen baja confianza en sí mismos. Tienen la necesidad de aprobación por parte de los demás para tomar sus decisiones. Hay una dificultad para iniciar o llevar a cabo proyectos de manera independiente.
miedo al rechazo, tienen dificultad para tomar decisiones por sí mismos, expresan su comportamiento de dependencia y sumisión, sienten la necesidad de que alguien más cuide de ellos. Pasamos a las personalidades perversas. En este caso vamos a ver la sádica, que experimentan placer o satisfacción al ejercer poder sobre otras personas, al producir humillación, dolores físicos y sufrimiento emocional a humanos o animales, además de que no llegan a experimentar empatía ni remordimiento por el dolor ajeno. La personalidad sádica utiliza la violencia o la crueldad, ya sea física o psicológica, con el fin de establecer cierto dominio en sus relaciones interpersonales. El trastorno sádico puede tener su origen en abusos físicos, sexuales o psicológicos durante la infancia o haber crecido en familias con problemas intrafamiliares. Eso es muy importante de observar, ¿sí? Este tipo de personalidad puede surgir de abusos tanto físicos como sexuales y psicológicos durante la infancia. Y pues esto es grave, es una situación grave, ¿no?, que hay que atender. Entonces regularmente este se asocia con el trastorno masoquista, lo vamos a ver ahorita. El masoquista es la tendencia a necesitar estar bajo la dominación de otros y de experimentar dolores físicos y sufrimiento emocional constantemente, por lo que suelen obligar a ciertas personas a que adopten roles dominantes con ellos y a que les infrinjan dolor aún en contra de su voluntad, con la amenaza de que solo de esta manera se podrán relacionar con ellos. Entonces ahí es cuando hacen fusión con los sádicos. Entonces la relación sádico-masoquista consiste en una persona que sería el sádico que le gusta lastimar y el masoquista que le guste que lo lastimen. Entonces esta sería una pareja pues hasta cierto punto ideal, ¿no? Porque los dos se van a complacer. Características del masoquista: no tiene que tomar decisiones ni correr riesgos, nunca está sola, no es independiente, carece de integridad, no ha nacido aún totalmente. Bueno, la relación sádico-masoquista es entre amor y desamor. Sigmund Freud mencionaba que el sadismo y del masoquismo como las dos vertientes de una misma perversión, cuyas formas activa y pasiva se encuentran en proporciones variables en un mismo individuo. La unión es simbiótica, es decir, forman parte dos, tiene una forma pasiva y una forma activa. La persona sádica es tan dependiente de la sumisa como ésta de ella. Ninguna de las dos puede vivir sin la otra. La diferencia solo radica en que la persona sádica domina, explota, lastima y humilla, y la masoquista es dominada, explotada, lastimada y humillada. Esto lo dijo Erich Fromm. Bueno, y pasamos a las personalidades psicóticas. Tenemos la primera, que es la esquizoide. La apariencia física suele ser excéntrica o desalineada. Los pensamientos frecuentemente saltan entre temas diferentes. El discurso pierde coherencia. Hay una inadecuada demostración de los sentimientos en relación a las situaciones que los enmarcan. Tienden a creer en conspiraciones. Demuestran comportamientos extraños e inadecuados respecto de la situación y el contexto. Entonces son personas que están fuera de su realidad ya totalmente y que regularmente pues sí ya son personas que están hospitalizadas. La personalidad esquizoide tiene dificultades para establecer relaciones sociales y por lo general tienen pocos amigos cercanos. El individuo da la impresión de ser taciturno e indiferente, sin sentimientos cordiales ni tiernos hacia otras personas. Estos pacientes casi nunca muestran emociones fuertes, no les interesa el sexo y desempeñan pocas actividades de disfrute, son solitarios y cultivan actividades individuales. Entonces, primeramente se da el trastorno de esquizoide limítrofe, que es una persona que puede vivir fuera en su casa, ¿verdad? Y tener este tipo de trastornos, pero tiene que estar en muchas ocasiones medicado. Y ya cuando tienen un descontrol más grande,
que ya estamos hablando del trastorno ya esquizoide o la esquizofrenia, pues ya necesitan estar hospitalizados. Dentro de estas personalidades encontramos el narcisista, que es una persona que tiene un amor propio desbordado, que se manifiesta en delirio de grandeza, creencias como las de todo lo que se hace está bien, la de que siempre se tiene la razón y la de que es superior a todos. Hay una fuerte necesidad de ser admirado y adulado por los demás. Generalmente son personas con poca o nula empatía para las necesidades y circunstancias de los demás. Bueno, entonces del narcisista podemos decir que efectivamente estas situaciones son personas que se aman mucho a sí mismas y que no sean preocupados ni son empáticos a los problemas de los demás. Y finalmente la personalidad depresiva melancólica, que nos dice aquí que la tristeza o estado de ánimo bajo frecuentemente y persistente son trastornos de conducta alimentaria como pueden ser los atracones o inapetencia, que sería la bulimia y la anorexia, fatiga o desgrano crónico, sentimientos de minusvalía personal, pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, autolesiones e ideación suicida. Bueno, chicos, pues terminamos eso. Aquí son unos consejos que doy para esta situación de la depresión, porque ahorita con esta situación de la pandemia muchos han creído o han sentido que están en una situación de depresión. Entonces, como primer consejo nos dice que hay que pensar positivo. No minimices tus logros y cualidades, mantén una actitud positiva. 2. Buscar un pasatiempo, importantes para la salud mental y la satisfacción y la autoestima. 3. Fortalece tus relaciones sociales. Interactúa socialmente de forma positiva, muestra interés en otras personas, comparte intereses y actividades. 4. Medita. Te ayudará a relajarte, ordenar tus ideas y concentrarte en lo positivo. Y 5. Mejora tu dieta. Trata de comer de manera equilibrada, cambia el café por el té verde para reducir el estrés y la ansiedad. Bueno, pues aquí les dejo estos consejos por si llegan a sentir un poquito de estrés o que sientan, no precisamente la enfermedad de la depresión porque esa es muy grave, pero sí algunas situaciones de estrés se recomienda hacer estas 5 cosas. Bueno, ¿qué vamos a entender con normalidad y anormalidad? Los términos normal y anormal son estadísticos y por lo tanto se refieren respectivamente a lo relativo a la mayoría de la gente y a lo relativo a un solo fragmento pequeño de personas. Entonces, cuando una persona no cumple con las normas establecidas dentro de una comunidad o sociedad, decimos que es anormal porque lo hace de manera diferente. Aquí, como vemos en el dibujo, ¿sí? Entonces ahí se muestra que hay una persona que está haciendo muecas, que está haciendo cosas y pues le diríamos que es el anormal porque está saliéndose de la norma, de lo que la mayoría está haciendo. Lo que se considera normal en términos de personalidad se refiere a los rasgos y comportamientos que presenta la mayoría de la gente. Es decir, si tú haces lo que la mayoría de la gente hace, entonces estás considerado dentro de la normalidad. Por su parte, la normalidad se refiere a los rasgos y comportamientos que presentan solo pocas personas. Entonces, si tú eres persona diferente a las demás y haces cosas distintas, pues estarías entrando dentro de lo anormal. Esto va a depender de los distintos contextos en los que se desenvuelva cada persona, por lo que en sentido estricto, lo normal no siempre es lo mejor, ni lo anormal siempre tiene un límite negativo. Bueno, entonces aquí tenemos la figura de Einstein, que él se consideraba pues ser una persona excéntrica, diferente, su comportamiento, y se le podría haber catalogado como loco, ¿verdad? Como anormal. Sin embargo, pues él, por sus características de inteligencia y de forma de ser, pues fue un gran científico que se distinguió de todos los demás y pues se le consideró en un momento dado como una persona anormal, ¿no? Pero bueno, dentro de esa anormalidad estaba la genialidad también. ¿Qué es una personalidad sana?
No existe la personalidad sana o ideal, ya que lo que es adecuado dentro de un contexto particular puede no serlo en otro diferente. En términos generales, una personalidad psicológicamente equilibrada y deseable posee las siguientes características. La personalidad psicológicamente sana y equilibrada tiene las siguientes características. Es flexible, las personas saben reaccionar ante diversas situaciones. Vida variada, realiza diversas actividades. Es capaz de tolerar las situaciones de presión y enfrentarse a ellas, es decir, es resiliente. Y su forma de verse a sí misma, al mundo y a los demás se ajusta bastante a la realidad. Entonces, pues estas son las características de una persona que psicológicamente se le va a considerar como sana. Cuando la personalidad no tiene estas características, es necesario acudir con el profesional de la salud mental para que evalúe si esto es síntoma o no de que la persona tiene un trastorno de personalidad y poder brindar el tratamiento adecuado según sea el caso. Entonces nosotros tenemos 3 niveles de enfermedad, que sería en este caso primero los trastornos de personalidad, que los podemos tener cualquiera de nosotros. De ahí, si no son solucionados a tiempo, se convierten en neuróticos, y si no son solucionados se pueden convertir en psicóticos. Bueno, chicos, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero se encuentren bien en casita y nos seguimos viendo. De esta clase tampoco hay tarea.